Bendiciones, buenos días, gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Esta vez quiero compartir acerca de la libertad, acerca de la liberación, porque hay muchas personas que en verdad no saben por qué vienen ataques de depresión, porque a veces no la gente no se quiere levantar, porque a veces las personas están de mal humor y no saben todo, o sea, de repente tiene un cambio de actitud, de pensamientos. Y también cómo es que las mismas personas solitas se encierran, se cautivan, entran en cárceles de cautiverio porque el enemigo las manipula y las controla. So, dice en Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. El Señor en su palabra en Lucas 4, 18, 19 nos dice que poner en libertad a los cautivos, pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los cautivos? Yo no veo a personas cautivas, no hay nadie cautivo. La verdad es que no es cárcel física, es una cárcel espiritual. El poner en libertad a los oprimidos también es algo espiritual. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo nos damos cuenta? La ansiedad, la tristeza, continuamente una persona teniendo mucha tristeza, llorando de la nada, una persona estando en depresión, a que no quiere salir, que no se quiere levantar, que no se quiere bañar, porque llega a extremos. Esos cambios, esos cambios, esos sentimientos que esa persona empiezan a sentir es porque está en cautividad. ¿Y cómo es que la persona llega a ese estado? Las personas llegan a ese estado de, perdón, de estar en esas cárceles de cautiverio y ser oprimidas por el enemigo, es cuando nosotros no perdonamos. Es cuando nosotros tenemos mucho coraje, mucho resentimiento, mucha falta de perdón, mucha amargura por personas que nos han hecho daño. Y esto que nos hacen daño no estamos hablando de, por ejemplo, de que fui a la tienda y el cajero me trató mal o que me miró mal. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la familia. Satanás no va a ir a manipular al cajero de la gasolina, no va a ir a manipular al de la tienda para que te haga daño, porque tú no vas a sentir el dolor de otra persona, tú no te vas a sentir ninguna molestia por otra persona que te mire o que haga o que diga. Tú no lo vas a sentir, lo vas a sentir y te va a doler, porque eso es lo que trata Satanás, que cuando él va a hacer algo tiene que dolerte a ti. ¿Y quiénes son a los que Satanás manipula y controla para que él pueda meterte en esas cárceles de cautiverio y controlarte y manipularte? Usa a tu familia. Usa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos. ¿Por qué? Porque la familia es la más cercana. Ellos son los más cercanos a nosotros, ellos nos conocen, ellos saben cómo somos, saben lo que hacemos. So, ellos son nuestra carne, nuestra sangre, ellos son nuestra familia y cualquier cosa que ellos hagan o que nos digan nos duele. ¿Por qué? Porque son la familia, es lo más cercano que nosotros tenemos, que se supone que la familia tiene que haber unidad, tiene que haber amor, tiene que haber respeto, eh, tiene que haber una unidad, sobre todo una unidad familiar de mucho amor, de mucha protección, motivación, pero hay ocasiones en que el enemigo manipula a las personas, manipula a tu familia para que venga a decirte una palabra hiriente, a hacerte un comentario hiriente, a mirarte o a criticarte o a hacerte sentir mal por ciertas cosas que tú hiciste, que en verdad no estaban mal, pero simplemente las manda el enemigo para que lo haga, para que lo diga, para que Satanás pueda influenciarte a ti.
Y entonces cuando viene el ataque, cuando viene y lanza el primer ataque a través de, pongamos, de tu esposa o de tu esposo, viene el primer ataque, viene el primer pleito, viene la primera contienda y el enemigo se queda observándote cómo reaccionas. Viene y empieza a meterte, ya tú traes en tu mente. Una vez que entra a la mente y tú lo traes ahí jugando el pensamiento, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué lo comentó? ¿Me sabe algo? Nomás lo dice porque no tenía nada que hacer o quieres saber algo más, que no hay nada, pero quieres saber. So empiezas tú con ese pensamiento a traerlo allí. ¿Por qué me trató así? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué me comentó eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Qué intención trae? ¿Qué he hecho yo para que? Y entonces tú empezaste a jugar el pensamiento. Y una vez que juegas el pensamiento, baja a tu corazón. Empieza la persona a traer ese pensamiento, ese comentario que le hizo el esposo o la esposa. Se van a dormir y llevan eso en su corazón. Pasan los días y trae todavía eso en su corazón. Y pasan días, pasan semanas. Y déjeme decirle que una vez que usted no sacó eso, no perdonó, dijo, fue un momento, porque usted tiene que reconocer que dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces no estamos peleando con la esposa, con el esposo, con el papá o con mi mamá o con mis hermanos, no estamos teniendo pleito con ellos, sino con el enemigo, porque él es el que está atrás de ellos manipulándolos cuando ellos todavía no se han convertido al Señor. Entonces, cuando ya jugaste el pensamiento, ya te lo llevaste a dormir, dice la palabra que no dejes que se sienten las aves hagan nido en tu cabeza. eh, Tienes que soltarlo, no dejes eso, dice que salga el sol con pensamientos que traes. No dejes que te vayas a ir tú a dormir con esos pensamientos, esos sentimientos, ese comentario que te hicieron. No te lo lleves a dormir. O sea, lo puedes sentir por un momento, porque somos de carne, obviamente somos de carne y lo sentimos. Estamos vivos, tenemos sentimientos, estamos vivos, respiramos, sentimos, entonces podemos sentirlo, podemos enojarnos, pero que no se apague el sol, ¿me entiendes? No dejar que ese pensamiento llevárnoslo con nosotros a la hora de dormir. ¿Por qué? Porque ahí ya le dejaste que el enemigo entrara. Una vez que tú ya te lo llevaste a dormir, ya estás cocinándolo en tu recámara, ya lo estás pensando, ya bajo a tu corazón. Ya después de ahí, ya no es solamente un pensamiento. Ya de ahí viene el coraje, viene el resentimiento, viene falta de perdón, viene coraje, viene una ira, una contienda de que continuamente quieres estar en pleito, pensando en cómo vas a reaccionar, cómo le vas a contestar, lo que le vas a hacer. Entonces ya es todo un proceso que ya entras en una zona de cautiverio, entras ya en las redes de Satanás y ahí es donde él empieza a manipularte. ¿Por qué? Porque ya no solamente fue ese pensamiento que entró, sino que ese espíritu inmundo trajo más espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque ya no es que estás molesta o estás cuestionando, sino que ahora estás pensando cómo le voy a contestar y en la primera oportunidad que tenga, cómo me voy a desquitar, cómo me voy a vengar, todo lo que le voy a decir, cómo le voy a, todas las palabras que yo pueda hacer con tal de herir a la persona. Entonces ya allí ya Satanás ya te metió en una cárcel de cautiverio. ¿Por qué? Porque no soltaste, no perdonaste. El enemigo siempre busca a las personas cómo manipularla y cómo tenerla en control, porque él sabe que una vez que la controle, esa persona la va haciendo a un lado, la va haciendo a un lado, así como los leones van a cazar y las leonas van a cazar a su presa, los separa de toda la manada y los arrincona para podérselos tragar. Así lo hace Satanás, así controla a las personas mandándoles pensamientos y con eso nos mete a las personas en cárceles de cautiverio, los mantiene oprimidos y de ahí empieza su zona de guerra, su zona de batalla, estarte lanzando pensamientos y cosas que tú empiezas a estar pensando. Llega en un momento en que la persona ya no son pensamientos de que voy a contestarle, ya la persona ya entra en un nivel de una ira,
de una ira irracional, una bestialidad que ya piensas en cómo rayarle el carro, cómo golpear a la persona. Viene mucha violencia. Ya la persona ya no está, porque la lleva de etapa en etapa, la lleva de un espíritu, de un triste pensamiento, y los va llevando a otro nivel, van entrando más espíritus, más demonios que van entrando. Y ya no es el mismo de que no te deja dormir porque la noche no te deja dormir porque estás pensando en el pensamiento, en el comentario que te hicieron. So ya no te deja dormir. So, ese espíritu de insomnolencia no te deja dormir. Ya el siguiente es el del pleito de contienda y ira, que ya están siempre como los cerillos a punto de todo, de encenderse por cualquier cosa, todo le molesta. Y luego lleva a otro donde ya empieza, porque incluso la palabra de Dios dice que hasta nosotros tenemos pensamientos suicidas, homicidas, de cómo matar, cómo destruir, cómo hacerle daño a la otra persona. Empiezan esos pensamientos, o sea, no lo estás ni haciendo, pero ya es pecado. Entramos en esas dimensiones de infernales donde nos mete Satanás en esas cárceles de cautiverio, cómo empieza a manipular, qué demonios empieza a asignar, porque ya no es el que te quita el sueño, ahora es el de ira, el de una venganza, es el de homicida, el de estar, cómo dañar a la persona, cómo hacerle daño, ¿me entiendes? Entonces así te lleva el enemigo. Y la tristeza más grande es que cuando la persona no reconoce, no se da cuenta cómo Satanás suavemente lo metió en esa dimensión, en esa etapa, puede decirse. ¿Por qué? Porque después, miren, lo que pasa es que después la persona entra en depresión. Las personas entran en depresión, entran en mucha tristeza. ¿Por qué? Porque luego viene un espíritu que se llama de autoestima. Es de que empiezas a sentirte tú, autolástima, perdón. Es autolástima. Empiezas tú, ay, es porque a mí me lo hicieron, ¿por qué me hace esto? Ay, mira, le comentas a la gente, ay, es que yo no he hecho nada malo. ¿Para qué? Porque andas buscando que la gente también tenga lástima de ti. Entonces ya fíjate desde dónde te estuvo metiendo y ahora dónde te lleva. ¿Por qué te lleva a eso? Porque él lleva una orden cómo te va a llevar hasta destruir. De un pensamiento, insomnio, ira, ganas de matar, entras esta baja autoestima y después te lleva a la depresión, a la tristeza, hasta la opresión. Las personas ya no quieren salir, lloran mucho, tienen que ir con terapia, que les den medicamentos, le dan ataques de pánico. Por último, le dan ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y no todos los casos son los mismos, déjenme decirle, son totalmente diferentes, porque hay personas que no entran en la depresión o en la tristeza o en la ansiedad, sino que estas personas tienen enfermedades, les encuentran enfermedades en el cuerpo, le encuentran cáncer, le encuentran artritis. He conocido personas que tenían sus dedos secos, y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo es posible que esta persona tenga lo de esto? Está completamente sana este hombre, esta persona está completamente sano, pero sus dedos están secos. Todo su cuerpo está joven, totalmente joven. ¿Por qué sus dedos están secos? Y el Señor me decía, es por la falta de perdón, porque tiene un coraje que pasó con sus papás y no los ha perdonado, o pasó un coraje con la esposa, con el esposo y no lo ha perdonado, o con los hermanos. Entonces, no solamente Satanás te va a llevar a destrucción física como al suicidio, o a estar controlado con pastillas, sino que también les da enfermedades. Les da cáncer, les da artritis, les encuentran tumores,
Hay muchas enfermedades que vienen por eso, porque para que mucho coraje, mucho resentimiento, nuestro mismo cuerpo empieza a segregar químicos y hace que nuestro cuerpo se autodestruya. ¿Por qué? Por el mismo coraje, por el mismo coraje, por el mismo estrés, por la misma depresión, por la misma ansiedad de encontrarnos en una situación incapaz de poder perdonar y de poder entender por qué esta persona reaccionó de esa forma. Siempre hay que tener en cuenta que obviamente nadie tiene derecho a tratarnos así, pero tenemos que sanar nuestro corazón. Sanar nuestro corazón porque nosotros no somos basureros del diablo, nosotros no somos basureros. Nosotros tenemos que perdonar. La gente a veces no merece que se perdone, pero tenemos que perdonar. Nosotros no podemos cargar con un coraje, con un resentimiento, porque eso nos daña. Y recuerden también que la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros estamos orando, repitiendo la oración de Padre nuestro, perdónanos porque también nosotros perdonamos, así como nosotros también perdonamos, ahí también nosotros estamos haciéndonos un compromiso de que también como Dios nos perdona, también nosotros estamos perdonando a los demás y en verdad es una mentira. Es una mentira eso. ¿Por qué? Porque nadie lo cumple. Todo el mundo lo repite, todo el mundo lo dice, todo el mundo se lo memoriza, pero en verdad no lo hace. Queremos que Dios nos perdone por lo que hicimos, por lo que dijimos, por lo que pensamos, por todas las cosas. Queremos que Dios perdónanos y perdónanos a nosotros, pero no queremos perdonar nosotros. Nosotros nos creemos más grande que Dios. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo es posible que nosotros no podamos perdonar? Tenemos que perdonar nosotros lo que haya sido. Tener que perdonar, una cosa es perdonar y otra cosa es que sigas conviviendo con esa persona y permitiéndole que te sigas diciendo lo mismo. Tienes que entender que cuando esa persona lo hizo consciente, esa persona tú tienes que decirle que estuvo mal lo que hizo, hacerle conocer que lo que dijo que es un comentario que no estuvo muy bien y apartarte de esa persona. Si le reconoce, dice la palabra, llamar a una persona o dos personas de la iglesia y decírselo enfrente lo que dijo y estuvo mal. Y si en verdad esta persona no reconoce, entonces tú apártate de esa persona, pon tus límites y sana tu corazón. Porque como te repito, no somos basureros del diablo y tampoco vamos a ponernos a ser instrumentos del diablo. Porque entonces Satanás y yo nos hacemos dos en contra de la persona, pero déjame decirte que la persona está viviendo de toda la maravilla, está viviendo lo mejor y uno está amarragado con el coraje, con el resentimiento, el estrés y todo lo demás y se está dañando a uno mismo porque por, por un coraje, por un pleito, por una contienda, por una mala, una palabra, un comentario, una mirada. Entonces, la gente a veces no lo merece, pero tenemos que hacerlo, porque si así como nos dice la palabra de que nosotros perdónanos como también nosotros perdonamos a los demás, nosotros también tenemos que hacerlo. Es un compromiso, es una promesa que le estamos haciendo al Señor, estamos haciendo un pacto. Perdóname, Señor, yo también voy a perdonar. No importa lo que digan, lo que hagan, yo tengo que perdonar. Tener que perdonar y salir de esa situación. Entonces, una vez que entra a la opresión, Satanás se encarga de traer la depresión, traer mucha tristeza, las personas no se quieren levantar, no se quieren bañar, eh, lloran mucho y después de allí les dan ataques de pánico, ya no quieren salir, ya no pueden salir, empiezan a tomar pastillas, pero aún las pastillas no funcionan, no funciona, no hay medicamento, no hay medicamento físico que pueda quitarle a una persona la depresión, la opresión, la ansiedad, los ataques de pánico, coraje, resentimiento, falta de perdón. Todo eso no hay pastilla, no hay medicamento, déjeme decirle. Yo recuerdo que a 10 horas de la madrugada pasaban un comercial de un matrimonio que decía que le daban ataques de pánico y que gracias a una clase que le dieron ellos volvieron a salir. Déjeme decirle que solamente Cristo es el que sana, solamente Cristo es el que liberta, solamente Cristo es el que da la libertad a los oprimidos. Y
Pone libertad a los oprimidos y le da libertad a los cautivos. Solo Cristo es el que te puede sanar. Si tú tienes depresión, si tú tienes ansiedad, si tú estás en continua tristeza, todos los días te levantas llorando, todos los días no te quieres levantar, estás peleando con la cama, solamente Cristo es el que te puede ayudar. Es el único que te puede ayudar. La depresión, Cristo es el que te ayuda. Ataques de pánico, Cristo se llama la solución. La única salida, respuesta para ti se llama Cristo. ¿Por qué? Porque muchas personas como yo hemos pasado muchas situaciones difíciles y el único que nos ha dado el privilegio hermoso de poder salir afuera y vivir una vida en paz, en tranquilidad, en amor, armonía con el Señor es solamente Jesús. También, ¿cuál era el versículo? Creo que es Mateo, que nos habla en el 45, que dice, entonces dice, habla del espíritu, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque el espíritu, como les comentaba anteriormente, el espíritu no es solamente ese comentario que te hicieron y ya lo traje en la mente, ese ataque en la mente, no solamente es eso, sino que él llama más y te lleva como te comenté, de pasos en paso, hasta el momento en que hay personas en que se suicidan. Hay personas que se suicidan, hay personas que les da tremenda depresión, que se suicidan, que no le encuentran el sentido a la vida y se suicidan. Es triste, pero es allí donde donde lleva el enemigo a las personas, cuando no perdonamos, cuando creemos que nadie nos ama, cuando creemos que, ¿por qué nací? ¿Por qué vine en este tiempo? ¿Por qué nací? Nadie me quiere, nadie me ama, nadie se preocupa por mí, nadie me llama. Son mentiras satánicas y demoniáticas que vienen del mismo infierno para ponernos en nuestras mentes. Mi mamá no me ama, nadie me quiere, nadie me llama, nadie le importo. Mira cómo me critican, mira cómo me señalan, cómo se burlan de mí. Son los ataques más infernales que Satanás lanza contra las personas, contra los niños, contra los jóvenes. ¿Para qué? Para destruirlos. Ahí él los mantiene en cárceles de cautiverio y después los lleva al suicidio. Muchos muchachos y muchachas pasan esa situación. Y se quitan la vida por eso, porque no encuentran el sentido de la vida. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Es Cristo. ¿Por qué Cristo nos trajo en estos tiempos? Porque Él sabe quiénes somos. Él sabe que somos guerreros, que somos personas guerreras, que estamos peleando, que no nos damos por vencidos y que vamos con todo, nos caemos y nos sacudimos y nos volvemos a levantar. Él nos conoce, Él por eso nos creó. Y por eso el enemigo siempre va a tratar de cómo destruir a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Siempre va a buscar la forma de cómo destruirlos con una mentira. ¿Por qué nací? ¿Cuál es el sentido de la vida? Nadie me quiere. Con esas mentiras destruye. ¿Por qué? Porque tú eres la niña de los ojos de Jehová. Tú eres especial para Dios. Dios te ama. Aunque tu madre y tu padre te dejen, Dios con todo, dice la palabra, que Dios con todo te recogerá. Él es tu padre que te ama, eres especial, eres la niña de sus ojos, eres lo más hermoso que Él creó. Él ha enviado ángeles para ti, Él tiene ángeles asignados para ti, para tu propósito, porque todos en esta tierra somos creación de Dios, pero habemos hijos y tenemos un propósito. Como hijos tenemos un propósito en esta tierra. ¿Y cuál es el propósito? Ayudar a todas las personas que también están pasando por esta situación, ayudarlas a sacarlas, arrancarlas de esas cárceles de cautiverio, sacarlas de allí, sacarlas de esos lugares, a esos oprimidos, a esos cautivos, sacarlos. Tenemos un propósito y Satanás siempre va a buscar la forma de cómo destruir a las personas. ¿Por qué? Para que no sepan su propósito, para que no sepan el valor que tienen. Tú eres muy especial para Dios, eres muy especial. ¿Qué tan especial eres que estás vivo, que estás aquí? ¿Y por qué en estos tiempos? Por el propósito que Dios te dio. ¿Por qué Satanás te ataca con todo queriéndote matar?
porque Él sabe que una vez que te levantes y que descubras la verdad, tú le vas a dar con todo y lo vas a mandar como a las cucarachas. So, por eso son los ataques que el enemigo hace. Ahora dice en Mateo 10:1, dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. So, a todos los que creemos en el Señor, dice, todos los que creen, todo le es posible, dice, pedid y se os dará. Dice, el Señor en su palabra también nos dice, todo poder se me ha dado, toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra, todo poder y autoridad para pisar y dar serpientes y escorpiones y deshacer toda obra de maldad. So, el Señor nos ha dado poder y nos ha dado autoridad, por eso el enemigo siempre busca la forma como destruirte, porque te ha dado el Señor el poder y la autoridad. Una vez que tú sepas quién eres, vas a venir y destruir a Satanás, y eso es lo que no quiere Satanás, que Satanás ya está derrotado, que ya está vencido, que ya está juzgado, pero él siempre va a tratar de cómo destruir a las personas. So, a nosotros se nos dio el poder, se nos dio la autoridad. Eso, no creas que nadie puede salir de esa situación. Te lo digo yo, que yo lo he vivido, te lo digo porque conozco a mucha gente que también salió de allí y perdón, y el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para salir nosotros mismos. ¿Cómo salimos? Salimos por la liberación. Salimos creyendo en que Dios todo lo puede y para Él no hay nada imposible. So, nosotros renunciamos a todo lo que es ese pensamiento que entró, lo llevas cautivo, como dice la palabra, llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. So, yo llevo todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo en el nombre de Cristo Jesús y perdono a esa persona porque quién sabe con qué intención lo hizo, pero no va a dañar mi corazón. Una vez que tú llevas el pensamiento cautivo y tú perdonas de corazón, el enemigo no tiene nada en contra tuya y tú no vas a empezar a estarte sintiendo esos sentimientos por los comentarios que dicen o lo que hacen. ¿Por qué? Porque siempre va a estar Satanás como perro rabioso, siempre ladrando, pero no va a hacer nada porque ya sabe quién eres tú. So, tu responsabilidad es saber quién eres en Cristo, porque quién eres en persona no tienes identidad. Solamente tenemos identidad en Cristo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro protector. Dice su palabra, Abba Padre, he recibido espíritu de adopción por el cual clamo Abba Padre. So, hemos recibido espíritu de adopción, somos hijos y Él es nuestro Padre y Él nos ha dado el poder y la autoridad. Cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Padre y que Él es el que nos dio el poder y la autoridad, nosotros podemos echar fuera todo pensamiento, todo lo que estemos sintiendo lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y sellamos nuestra libertad con la sangre del Cordero y pedimos que el Espíritu Santo nos llene con su hermosa presencia. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, para que sea el Espíritu Santo el que nos ministre con la paz, con el amor, con la armonía, para que todo eso que se salió sea lleno por el amor de Cristo y seamos ministrados por el poder de Cristo, con el amor de Cristo y poder mirar también otras personas, tener compasión, misericordia, como el Señor tuvo misericordia de nosotros, e ir por esas personas también a sacarlos de donde están, a sacarlos de esos lugares, de esas cárceles de cautiverio. Y reconocer que el Señor no estar con esos pensamientos, porque el enemigo luego viene a traernos dudas. ¿Será que el Señor me perdonó? El Señor nos ha perdonado, porque en Colosenses nos dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de pecados. El Señor nos ha perdonado. Claro que somos humanos, sentimos coraje por un momento, sentimos tristeza, claro que nos dolió porque somos de carne, lo que hayan dicho, lo que hayan hecho en contra de nosotros, pero Él dice en su palabra que Él nos perdona de nuestros pecados. Hay que perdonar, hay que sacar, que tirar eso y pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos guíe. Entonces, ir y también
Ir y también orar por las personas que están en la misma situación que nosotros. Ir y decirle dónde estabas tú, de dónde te sacó el Señor y lo que el Señor ha hecho en tu vida para que el Señor, para que ellos también puedan salir de donde están. Ese es el propósito que el Señor nos ha enviado, a libertad al cautivo y a poner en libertad al oprimido y a libertad a los cautivos. Ese es el trabajo que tenemos, evangelizar, predicar la palabra para que las personas conozcan el poder de Dios. No habrá solución en el mundo, pero en Cristo sí la hay. Es tiempo de que compartamos nuestros testimonios. Bendiciones.